Askirukipan takanitaki. Quiero que panaya tichiri. Quiero que Quiero que panaya panaya tichiri. tichiri. Quiero que panaya tichiri. Waliki Callantañan, micrófono Cantesipjam, enciendan sus micrófonos. Vamos a cantar todos. Takeni, takeni, ya. Maya, paya, kimsa. Kumataki, Mataki, kolipan karita. Tuyaptamha, yuma urunaka. Mamna yampi, ira. Asumatak, Magna yampini nanyaira asumatak Makati hurta ay sinayi. Ay, fuegito ay, ay, fueguito. ulipang Ulipang karita karita. Ay, 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 fueguito. Ulipang ulipang karita. Tutoría, Waliki, Mami, waliki. ¿Alguien quiere suma cantar solito, imi. solita? tiene miércoles, jueves, viernes. Fiscallita y Moni. Tutoría, segundo B. Comunicación, segundo B. No, es martes. ¿Que alguien que quiera cantar solo? Yo está bien, yo Shirley, te a ver, diré. adelante. Maya, Paya, Kimsa. Humataki, kolipan karita. Suyastanham, suma urunaka. Humamna yampini nanaira. Masumataki lurt asiñani. Humamna yampini nanaira. Masumataki lurt asiñani. Ay, 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 fueguito. Colipan carita. Ay, 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 fueguito. Colipan carita. Waliki, muy bien. Waliki pone Culiaca Shirley. Ay, sumaya. Waliki, waliki. Muy bien, van a practicar, ¿ya? Em, Ahora vamos a continuar con el aprendizaje, ¿ya? Ya, estamos viendo lo que es el cuerpo humano, ¿correcto? Sí. Entonces, les he dicho que van a incorporar la conversación del cuerpo humano, las preguntas que hacen referencia al cuerpo humano, a su conversación, ¿ya? Eh, Se puede hacer varias preguntas, pero sin embargo, esas van a ser nuestras conversaciones o preguntas, respuestas básicos, ¿ya? De lo que es el cuerpo humano. Ahora, vamos a complementar lo que son los alimentos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los alimentos. Cuando hablamos de alimentos, importante indicar lo siguiente, ¿ya? Alimento. Entonces, alimento se le conoce como manca, manca, en este caso alimentos,
alimentos manqanaca, pero este manqa hace referencia más a comida, me dejo entender, ¿no ve? Comida, comida. Ya manqa es comida, manqaña es comer, ¿ya? Pues más hace referencia a comida. Ahora hay que entender también lo siguiente. Generalmente en esta parte del altiplano, en la región donde se habla el Aymara, básicamente se produce algunos productos que, que se pueden almacenar, ¿ya? Que se pueden almacenar. Por lo tanto, a esos productos se les conoce como huira, ¿ya? Huira. Entonces, en plural, huira naca. ¿No es esto? Naca, comidas, sí, comidas. Entonces, huira naca, desde mi perspectiva, es más, es el que se aproxima más, digamos, a lo que serían los alimentos, ¿no? Entonces, juiranaco, juira va a ser de forma general, ¿ya? De forma general, aunque en algunos casos juiranaca tal vez podría limitarse, digamos, a todos los alimentos que se pueden almacenar, ¿ya? Entonces tenemos estas dos opciones, en el libro están como juiranaca. Lo que serían los alimentos. Recuerden, puede tener ambos, en este caso puede tener ciertas limitaciones en cuanto a su interpretación, ¿ya? Pues vamos a utilizar el Huiranaka como alimentos en Aymara, ¿ya? Alimentos en Aymara. Ahora también hay que entender, ¿no? De que estos alimentos, muchos de estos alimentos que hoy en día se utilizan no son propios, no son del lugar, digamos, ¿no ve? Por lo tanto, no tienen nombres en Aymara. Entonces, los nombres en Aymara o los nombres que se les da, se les asigna, básicamente llegan a ser interpretaciones o simplemente español un poco fonetizado para que puedan entender los aymara hablantes, ¿ya? Entonces, simplemente eso. Ahora, obviamente, hay nombres propios de productos que sí son típicos, originarios del lugar, de la región, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos ahora a escribir, ¿ya? Vamos a escribir ahora estos alimentos que se tienen, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por algunos alimentos que son bien básicos y que es necesario y que están además en nuestro contexto, ¿ya? Vamos a empezar por jupa. Esto es quinoa, ¿ya? Quinoa. Caña, cañagua, ¿sí? Esta sería la cañagua, así conocemos, ¿no? ¿Ya? Ahora, obviamente, por ejemplo, tanto en quinoa como en cañagua hay variedades, ¿no? Entonces, vamos a dejar nomás solamente el nombre genérico, ¿ya? Ahora tenemos, después de cañagua, tenemos la papa, ok, papa, uyuku, papa lija, Profesor, buenos días. El oyuco, conocido también como yuco propiamente, ¿verdad? por, por yucu, ¿cómo? A ver, descríbeme el producto. El oyuco, el oyuco es una papita,
Una Ujú, papita así, en medio de color amarillita, chiquita ujú, nomás, ujú. que se come con carne, como la papa, pero más chiquito y de otra contextura. ¿Es eso? Sí, es eso. Ya, muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Papalisa, apilla, que sería la oca. Ok. em, ¿Qué más? Hawasa, que sería haba. Tongo, que sería maíz. Maíz. ¿Qué más? Ya, esto tal vez son los... Puño, profesor. Ah, ya, chuño, chuño, ¿no? Tunta también. Tunta, tunta, calla. ¿Algún otro producto típico del lugar, de la región? El ají. Ah, ya, el Yatiri. ají. Entonces tenemos el Guayca. ají, que sería huayca. Guayca. ¿Ya? ¿Algún otro producto? La cebolla no corresponde, Yatichiri. La No. Pero ahorita vamos a ver este tipo de catasta. productos. ¿Perdón? La Giura. catasta. Atasco. Charqui, A ver, en castellano, díganme. charque, Ah, charque. Ya, entonces entremos a carne. Cañiba. Cañiba. Cañoba. Ya está la cañama. Ya entramos a carne. Ya. Aicha, Carne. algunos lo llaman hakta, llega a ser la carne. ¿Ya? Ahora, cuando se quiere especificar, digamos, simplemente como adjetivo se coloca el nombre del animal. ¿Ya? Yo quiero decir carne de res, ¿no ve? Huaca, aicha. Quiero decir carne de llama, parwa, aicha. ¿Sí? Entonces simplemente como adjetivo colocamos el nombre del animal para especificar, ¿ya? Entonces en este caso simplemente decimos aicha. Ahora alguien decía, por ejemplo, charqui, ¿no? Charqui va a ser la carne disecada. Carne disecada, ¿ya? Em, ya, a una. Ahora esto puede haber variación, ¿ya? Algunos lo llaman anua, al revés, pero sigue siendo huevo, no afecta, ¿no? Pueden escuchar auna o anua, ¿ya? Entonces es simplemente una variación de los consonantes aquí, ¿ya? Eso llegaría a ser huevo. ¿Qué más? A ver, díctenme ahora ustedes. Pollo. Pollo, o el paicha o aicha. Como decía, por ejemplo, quiero decir pollo, entonces, aicha es carne, ¿no ve? Entonces simplemente aumento el nombre del animal, huaypa, ¿no ve? Que sería gallina, ¿no ve? Huaypa, aicha, ¿no ve? ¿Está claro? Está bien, Yatichiri. Muy bien. Otros nombres, otros alimentos, Arroz. Choclo. arroz nomás, Ya. simplemente fonetizado, ¿no? Oh, arroz Otro, nomás. Choclo, Yatichiri. En el libro está como Arusa por Yatichiri. está El, fonetizado, el arroz. claro, Aru. fonetizado, Oh, no es ay, nombre ay, ay. propio. Ya, ya, ya. y, Miel. y Atichire, Miel, miski, el, ya, esto va a ser miel, pero también miski puede ser dulce, ya, ya. Si alguien quería preguntar, creo. sí, Habas, profesor.
Se comía antes bastante el quiz, el conejito pequeño. Ya, pero Kui Wang U hizo nombre del animal. A esto lo aumentas, he dicho, ¿no ve? Ya. A la carne como adjetivo le colocan el nombre del animal para decir, especificar. Entonces, carne de conejo. Wang U Aicha. ¿Ve? ¿Está claro? Ya, más alimentos. Habas, profesor. Choclo. Estaba. Choclo, ya Ah, teacher. ya. Choclo. Tiene otro nombre más, no me acuerdo ahorita. Ya, pero este es el choclo. Tiene un nombre más. Tonco Tonco, pero es maíz, aquí está. Hemos puesto esta. y de la zanahoria, nabo. No, simplemente lo dejamos en español. Está Mm, bien. Hack-u, que es harina. em, Aku, ya, es típico, ¿no? Aku es el pito. Podría ser igual de todo, ¿no ve? Puede ser de cebada, puede ser de quinoa, puede ser de todo, ¿no ve? Entonces, cebada, por ejemplo, yarana, cebada. Ahora igual hay diferentes variedades de cebada, ¿no? ¿Ya? El Y- morón, ¿no sería patasca? ¿Qué cosa? El morón. El maíz, no, la cebada pelada, antes se pelaba con batán y se Ya, pero es la llamaba forma de patasca. preparar eso, es una técnica de preparación el patasca, no El tanto el producto. pescado, ya te ¿Ya? diré, el pescado. ¿Perdón? Pescado, Ok, ahorita colocamos milk y esto sería leche, ¿ya? Tica o milquitica, milquitica va a ser el queso. Ahora, importante también, ¿no? Nadie dice pues, ahora tica o milquitica, ¿no? Directamente es ahora queso, ¿no? Quiso, ¿no? Ya, pescado, ¿no? Entonces, pescado, cualquier pescado va a ser chayua, chayua, chauya también dicen algunos, pero este es el de forma general, ¿ya? Pescado. ¿Qué más? A ver, díctenme. Camote, faltó, profesor. Ya, camote, apichu, el maní, maní, no tiene un nombre específico, algunos lo llaman, no me acuerdo ahorita cómo lo llaman, pero no es propio de Aymara, ¿ya? Otro, Yuca, yuca igual, pues menos, ¿no? Yuca nomás. y del postre, Postre, eh, Mm, plátano, a eso se le dice popota, ¿ya? Pero popota, ¿saben qué significa en realidad popota? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, animales, Maduro. ¿qué significa? maduro. Maduro. Maduro, ¿sí? Maduro, ¿sí? Entonces puede ser en animales, puede ser en diferentes cosas, ¿no? Dependiendo. Entonces, en este caso, popota se les dice al plátano, o también se les dice al postre, ¿ya? Popote, pero no es simplemente es una interpretación, digamos, en relación a esto, ¿ya? Yati ¿Alguna? chiri, Sí, yati chiri. Creo que al maní había escuchado que se le dice chocopa, o me equivoco. sí, he escuchado igual, chocopa, ¿ya? Pero igual, ¿no? O sea, a alguien se le ocurrió dar este nombre y ese es un pues, maní. Ahora, por ejemplo, chocopay, por ejemplo, se hace como especie de tunta. eh, no me acuerdo cómo se llama cuando es época de helada y la papa se congela afuera, ¿no ve?
Cuando escarbas ya la papa ya está congelada, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, a Cachuchún. partir de eso, ¿ya? Apicho es la papa Hojocha le Echar llama. dejada, olvidada esa apicho. pan. Pant, ant, Papa helada es lojocha. sí, pero eso es otra técnica de deshidratación. Es como, por ejemplo, el isaño, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, isaño, ahí te decía, salió. Creo que en español también isaño nada más. Ahora, por ejemplo, del isaño se hacen los helados, ¿no ve? Los helados tradicionales, típicos. ¿Alguna vez han comido el lojocha? Mm, Del Lisaño. ¿Qué otro de nombre tiene el Tayacha, lisaño, Yatichiri? ¿Alguien sabe otro nombre? Tayacha, No, de Yatichiri. hecho es la Yacha, forma ya cocido, pues. O sea, es como decir, por cocido ejemplo, y congelado. exacto. Entonces, la técnica de cocción, de alimentación, digamos, ¿ve? Ahorita estamos en Un productos. helado andino. Ajá. Es riquísimo, por cierto, pero claro, hay que saber hacer, ¿no? Tanto la oca como el isaño hay que hacer solear, ¿no ve? Entonces, al solear se vuelve dulce, ¿no ve? Entonces, tienen sacarina estos alimentos, pero solamente se activa el mismo cuando se solea. Entonces, previamente se tiene que solear, luego hacer cocer y hacer congelar. Ahí es rico, ¿no ve? Y Porque el si masua, escarbas y congelas, no va a ser tan rico. el ¿Perdón? tichiri ¿Qué decías? masua. ¿No es el cizaño masua? Mashua cizaño. Ah, ya. Mashua. No he Sí, escuchado. A ver. Eso ¿me están diciendo en aymara o en español? castellano. Mashua. Que- ¿Así? Quechua. ¿Sí? Maestro, Mashua creo que es en quechua, más que todo acá en el Perú, algo así. Oh, sí, con razón, no escuché esto. Mm, en algunas regiones lo llaman Mashua y en algunas regiones es Izaño, tal cual. Ujú. Entonces, quedemos Agua, aquí más. Ahora sí, consideran que agua, Mashua es su otro nombre, colocan, no hay problema. ¿Ya? Otros agua. alimentos. Yatichiri, Agua. el apio y el perejil, la selga, el zapallo. Ningún tipo de Bueno, verduras entra. Entonces lo mantienen nomás, porque si vamos a tratar de interpretar, no se va a entender. ¿Está claro? Uma es agua, Yatichiri. ¿sí? En este caso sería todos los cultivos que nuestros ancestros aymaras cultivaban, nomás tienen nombres propios en aymara y los que han Así sido es. introducidos, traídos, simplemente mantenemos el nombre que tiene, ¿no? O lo aymarizamos. Exactamente. Sí, o aymarizan para que se entienda, pero no cambian de nombre, porque no se va a entender. Eso creo que les he dicho, por ejemplo, con ocupaciones, ¿no ve? Entonces, ¿cómo decimos psicólogo? ¿No? Psicólogo, ¿no? ¿Cómo hemos dicho que se llama psicólogo? ¿Alguien recuerda? con agua. ¿No? Pero hemos puesto con ajayo, ¿no? Ajay yatjatata, yatjatiri, Ajay, ajay, colliri. ajay colliri, ya. Digamos que lo traduzco o lo interpreto de esta forma, psicólogo. Ahora, ¿qué es el ajayo en el mundo andino? Nuestro espíritu Y o tú, alma. Es como nuestro espíritu, como nuestro alma. Ya, ese es ajayo. Y eso es lo que tratan los psicólogos. no, No, tiene que ver con el comportamiento, ¿no ve? Principalmente, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta? Entonces, si yo le traduzco así, o sea, totalmente lo estoy tergiversando. O sea, al final, uno que solamente habla aymara no va a entender, simplemente no entiende. Es mejor decir psicólogo. ¿Me dejo entender?
igualito en tema de los alimentos, ¿ya? Entonces, hay algunos alimentos, por ejemplo, como nabo, perejil, no sé. O sea, obviamente no tienen nombre en Aymara, entonces simplemente decimos el mismo nombre. ¿Para qué vamos a interpretar? Tal vez de forma general podemos decir a las verduras, choña, choña. ¿Saben qué significa choña? Verde. 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 Entonces podemos decir choña achu, ¿ya? Esto sería una descripción de decir de forma general verdura, ¿ya? Choña achu, verdura, ¿ya? O, por ejemplo, achu es fruto, ¿no ve? Achu así solito es fruto. Entonces, esto sería una forma de decir, por ejemplo, a las frutas, ¿ya? Achunaca. Esto podría ser una interpretación para decir frutas, achunaca, Y a ti, ¿ya? Chiri, a la verdura se escuchar chocñachu como está y a la fruta moxaachu. Ah, ya, podría ser, igual estamos en lo mismo, entonces quedemos así, ¿no? Achu, que decía, es fruto, ¿ya? Es un fruto, puede ser cualquiera, ¿no? O un producto, ¿no? X, por ejemplo, la papa, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos, no? Achocatao, ¿qué estoy diciendo? Choqueja chocatao, ¿no? Digamos, estamos en enero, ¿no? Y digo, choqueja chocatao, ¿qué estoy diciendo? Que ya tiene fruto. Que ya tiene fruto, ¿no? Eso es achoca o achu. Ahora, aquí, a partir de eso, podemos conjugar. Ahora, por ejemplo, que decía moxa. ¿Qué hemos dicho que es moxa? No hemos Dulce. puesto. Dulce. Esto es Rico. dulce, ¿no? Moxa, rico, dulce, ¿no? Entonces, moxacho, esto puede ser fruta, ¿sí? Por lo general, la fruta es dulce, ¿no ve? ¿Ya? A ver, otros productos consumibles, por ejemplo, ¿conocen sancayu? Sí, Sí, son frutitos de los cerros. ¿Sí? Es como la Esa pitahaya, ¿no? espinita. Pero silvestre, ¿no? Es más dulce que la pitahaya, ¿no? Entonces, no sé cómo se llama en español. Profesor, ¿qué vendría siendo la racacha y la gualusa? Em, igual nombres, son productos de los yungas, ¿no? Entonces, mantenemos nomás. ¿Son propios de Bolivia estos productos? Sí, hay en los yungas, Coroico, Caranabe, toda la región de los yungas hay estos productos. Pero, ¿qué es en español? ¿Igual? Igual, el mismo nombre nomás se mantiene. Racacha, Se supone que racacha. esos nombres son en español. Pues no, dice que son comidas típicas de Bolivia. Mm, sí, por eso es Walusa, es Racacha. Entonces, igual en español, ¿alguien conoce con otro nombre de la Walusa? Nadie, ¿ve? Entonces, sería lo mismo. Lo mismo. Está bien, Ujú. profesor. Bien, entonces digamos que estos alimentos, ¿ya? A esto vamos a complementar con lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, hacha, ¿qué significa? Grande. 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 Hiskam, Pequeño. Pequeño. pequeño, pequeño, ¿ya? Aquí voy a colocar. Ahora aquí, moxa, hemos colocado, ahí está, moxa, sí solito voy a colocar, ¿ya? Moxa, hemos dicho que es dulce, ¿no ve? Dulce, O rico. o rico, ¿ya? Chapaca, chapaca, ¿qué significaría? Chuma. Que le falta sal. Exacto, ¿cómo se dice en español? Chuma. chuma, 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 así, Insípido Ajá, es. chuma. o sin sabor. insípido, ¿ya? Porque Ajá. la sal básicamente da sabor, ¿no ve? El toque final, ¿no ve? Entonces puede ser también insípido, ¿ya? Chapata significa que le falta sal, ¿ya? Hayuk ara, hayuk, ¿qué hemos dicho que es?
Sal. Sal. Salado. Ahora va a Salado. ser salado. Sal. Salado. Salado. Ahora, algo. Algo. Agrio. Agrio. ¿Algo? Agrio. 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 Algo. Agrio. ¿Qué otras palabras podemos necesitar para el tema de alimentos? Amargo. Amargo. ¿Cómo se dice amargo? Creo que es algo nomás también. ¿Alguien sabe cómo se dice amargo? Ya, ahorita a ver si me recuerdo ahora, vamos a implementar. Pichiri, ¿Sí? en chica y mediano, ¿cómo sería? Grande, pequeño, mediano. Ah, ya, tantillo. Tantillo. Mediano. ¿Ya? Profesor, amargo es alcu, Ah, ya, ¿ves? al, Algo, entonces va a ser amargo, agrio, va a ser algo. ¿Ya? Y jajo. Jajo, algunos lo llaman jajo desde el, ¿no? Así, su variación, ¿no? Jajo o jajo, esto es picante. Picante. Ya, creo que es eso, ¿no? Ah, tapa debe ser otro. Tapa. Esto es insípido específicamente, ¿ya? Tapa. Insípido. El locoto. Locoto no tiene nombre, decimos no es locoto, Algo que no es agradable, algo feo. que no sea agradable. De forma general se dice piru, ¿ya? Esto es feo, algo no agradable, es de forma general, ¿ya? Igual puede ser, por ejemplo, no sé, para personas, ¿no? Piru chachapineo, ¿qué estoy diciendo? Un hombre muy feo es. Ajá. Pero esto me parece que es una adaptación, pero se utiliza con frecuencia, ¿no? De feo, piru. ¿Ya? Quiero que un más sería también. Amajo ali piru piñón. Ah, ¿Ya? Algo así, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer preguntas con esto, ¿ya? Si nos acordamos algo, lo complementamos, ¿ya? Entonces voy a Ya, borrar, ¿han Tichiri, copiado? ¿Sí? quinoa también, ¿no sería jiura? Ah, no he escuchado, posiblemente. Jiura para quinoa. Nosotros decimos jiura. Ah, ya, podría ser una variación, Cuida es. ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay varias técnicas de cocción, ahí vamos a complementar. Voy a borrar esto, ¿sí? ¿Ya han copiado? Sí, ya Sí, ¿no está. ven? Pizza. Muy Fue el bien. Entonces, cambio. por ejemplo, algunas como complementos estamos viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, jauriña. Jauriña. ¿Alguien sabe qué significa qué es? Tostar. Tostar, o retostar, ¿ya? A esto va a ser retostar en todo caso. Retostar. Ahora, jampiña, esto va a ser tostar, ¿no ve? Como las pipoquitas de maíz, ¿no ve? Jauriña. Jampiña, ¿no? Entonces, eso puede ser de Retostada. quinoa, puede ser cebada, cañagua, ¿no? Jampiña. Ahora, jauriña es retostar un poquito, por ejemplo, para hacer eh, espiña se hace eso, ¿no? Entonces, la quinoa hay que retostar, ¿no? Luego se pisa, ¿no? Entonces, sirve más para pelar y obviamente para quitar lo agrio, ¿no? De la quinoa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, también hay lo que es, por ejemplo, ¿qué decía? Jauriña, jampiña, eh, Tipo cam, Pecaña. pecaña, por ejemplo. Pecaña, esto es moler. Ahora hay también otro, illaña, ¿no? Illaña.
¿no? Esto también es Año, moler. ¿Cuál es la diferencia? lo- Tiene que ver con con el años. instrumento, ¿no? Entonces, Pecaña por ejemplo, pecaña sería así, ¿no? Aquí es un tipo mesa, una y piedra, año. y aquí Batán. el batán, pecaña. Ahora, iaña, digamos así, ¿no? El batancito pequeño, ¿ve? Chiquitito. Aquí es un moroquito, ¿no? Es iaña, pecaña, iaña, ¿ve? Y año, sí. ¿Sí? Entonces, de eso va a depender, ¿ya? Ahora tenemos más, por ejemplo, campiña, impuesto, pecaña. Por ejemplo, voy a colocar algunas otras técnicas. Por ejemplo, chutaña. ¿Alguien sabe qué es chutaña? Lavar. Lavar. Pero no va a ser esto lavar auto, no va a ser lavar ropa. Chutaña es para, principalmente para quinoa, para eso, ¿no? Queñao, ¿no? Chutaña. Lequeño. ¿Alguna otra técnica? Toj- Tojtoña. Hacer tojto. Ortoña. Ortoña, tal vez, ¿no? Ortoña. Lequeña. Lequeña también puede ser. Lequeña va a ser golpear. Cancaña es asar o puede ser otra forma. Freír. Guajaña. No sé qué técnicas más. Seguro que existen otras técnicas para el tema de cocción. Payaña, cocinar. Ya, payaña, cocinar, obviamente. Quejeño. Payaña. Eso. Tejeña. ¿Ya? Tejeña es tostar, ¿no? Entonces, oña es como, ¿cómo se dice aquí? Como, por ejemplo, puede ser como hacer a la brasa algo, ¿no ve? Profesor, tejeña no es freír carne al sartén. Sí, esto pues. Pero estoy diciendo oña, Es como tostar. como tostar, ¿no ve? Sí, es como tostar, pero directamente al fuego, ¿no ve? Lequeña es golpear, golpear. Cancaña es igual asar, ¿no? Parrillada. O parrillada, puede Chaguaña. ser al horno, ¿no? Es la forma de asado, ¿no? Guajaña, Chaguaña, sacar leche. chaguaña, eso muy bien. Chaguaña, ordeñar, ¿no? Ya, tejeña va a ser tostar. Tostar. Payaña hemos dicho cocinar. Guajaña va a ser, no sé cómo podríamos decir, guajaña. Podría ser al horno, podría ser la guaja como tal, podría ser como una especie de ampacu, ¿no? Como hornear. Tecito más. Hornear no sería guajaña. Sí, pero la guaja como tal es toda una técnica, ¿no ves? Como el ampacu Cachamú. o pachamanca lo llaman aquí. Entonces hay diferentes, por ejemplo, de guaja, ¿no ves? Entonces, por Tahta que ejemplo, quinto tahta. aquí en el altiplano principalmente es así, ¿no ves? Se hace tipo hornito, digamos, ¿no ves? Sí, Tahta. puede ser grande, ya. Tahta que quinto tahta. Ya, entonces, digamos, es el nivel de la tierra, ¿no? Entonces se hace calentar tipo hornito, ¿no ve? Aquí, fuego, y cuando ya está bien caliente, entonces se baja un poco de aquí arriba, se echa, no sé, la papa o la carne, y se vuelve a tapar, y se golpea y se tapa, algunos lo tapan con tierra o simplemente algunos así, ¿no ve? Esto es la guaja. Ahora otros excavan la tierra, ¿no ve? Aquí abajo calientan, luego lo tapan, ¿no? Y luego lo hacen cocer. Sí, entonces eso es la guaja, ¿ya? Horno sería eso. Horno. De cocción, ¿ya? Bien, digamos que son esos, ¿ya? Todos esos, los que hemos visto. Ahora vamos a formular preguntas, ¿ya? Y esto van a practicar para la siguiente clase y vamos a complementar con más preguntas, ¿ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, pregunta bien básica. Cuna, ¿qué es cuna?
¿Qué? 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 ¿Ve? Entonces hemos dicho como alimento huira, ¿no ve? O pueden utilizar manca, dependiendo, manca más tiene, más sentido tiene cuando hablamos ya de productos ya elaborados, ¿no? Pues con una manca, ¿no? No sé, puede ser, no sé, chayua tejewa, ¿ya? Entonces vamos a utilizar huira como alimento de forma general, ¿ya? Entonces, con una huiraza, la pregunta, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué alimento es? ¿Qué alimento es? La respuesta sería el nombre del producto, digamos, no sé, wake, o digamos, quinoa, digamos, ¿ya? Entonces, jupa es quinoa. Simplemente ¿Eso tienes que pasar allí? complementamos con el sufijo ¿Agua? wa de afirmación, ¿ya? Ajá. Nos decimos jupa wa. ¿No ve? Jupa wa. Eso sería una pregunta bien básica que podemos hacer. Ahora a esto podemos complementar con pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Naimara. Aka uka kayakuri, ¿no? Acá kuna, huirasaka kuna. Eso. Akaj, ¿ve? Aka, akaj, kuna, kuirasa, ¿ve? ¿Qué sería la traducción? ¿Esto qué comida es? Eso, ¿no? ¿Esto qué alimento es? ¿Sí? Entonces, la respuesta va a ser ukaj, o dependiendo, ¿no? O kaya, en este caso va a ser ukaj, ¿no? Ukaj, o sea, digamos, no sé, hawasawa, ¿ve? Entonces, si utilizamos pronombre demostrativo, también en la respuesta utilizamos el pronombre demostrativo. Pero si respondo así de forma directa, también está bien. Por ejemplo, dice, acá kunasa, hawasawa, ¿no ve? Directamente, sin necesidad de colocar el pronombre demostrativo. También podría ser otra forma de responder, ¿ya? Ahora, por ejemplo, eso serían algunas preguntas básicas para saber. Por ejemplo, yo puedo saber o hacer otra pregunta. Humaj, con pronombre voy a decir, ¿ya? Humaj, ¿qué es humaj? Tú. Tú, una, huiranitasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué comida tienes? ¿Tú qué ¿Qué comida alimento ¿Qué tienes, estás no? comiendo? Ahora, por ejemplo, si me refiero específicamente a comida, digamos, ¿qué almuerzo tienes? ¿No? ¿O qué comida preparada tienes? Entonces, en vez de huira van a cambiar por manca, ¿ya? ¿Está bien, no ve? Una mancanitaza, ¿no? Ya, entonces esto más referido al tema de alimentos, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo decir nayaj, ¿no ve? Una huiranitas, nayaj, no sé, apillanito, hawasanito, ¿sí? Hawasanitwa, ¿sí? Nayaj, hawasanitwa, ¿no? ¿Qué alimento tienes? Yo tengo haba, ¿no ve? Ahora pueden aquí decir varios, ¿ya? Varios alimentos, es decir, enlistar varios alimentos, ¿ya? Para decir y o con o coma van a utilizar el impi, el sufijo impi, ¿ya? Este sufijo impi tiene varias funcionalidades. Uno de ellos es y, otro de ellos es con. En algunos casos significa también la coma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir kuna huiranitas, ¿no? Entonces, yo puedo decir nayaj, nayaj, eh, eh, no sé, digamos, pompe, aquí ven, impi, ¿no ven? Pompe, nayanj, nayanj, puede ser, nayanj, 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 pompe, jawa, sampiu, utji. Estoy un poquito, tal vez a la pregunta no iba esto, entonces lo estoy un poquito cambiando, ¿ya?
pero lo que quiero mostrar es esto, mira, impi, impi, ¿sí? Entonces, este sufijo impi, no solamente en tema de alimentos, en tema de animales, en tema de personas, diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, colores, ¿no? ¿Qué color es la bandera boliviana, no? Illumpi, no, perdón. Wilampi, Illumpi, Choñampiwa, ¿no? Impi, impi, impi. ¿Ve? Y obviamente el último va a estar con wa, porque además es una afirmación. Pero aquí el primero, el segundo, digamos, no tiene. Siempre el último va a estar complementado además con wa, ¿ya? O digamos en sujetos, ¿no? ¿Quién va a ir hoy día, no? Itis hichur sarani, ¿no? Entonces yo puedo decir, no sé, Marcelumpi, Juanumpiu, Sarani, ¿no? O puede ser Jupampi, Jupampi. O animales, ¿no? Pisimpi, Anumpi. Guau, ¿no? Entonces, este impi van a utilizar tal vez aquí con frecuencia. Recuerden, pueden utilizar también en otros, pero aquí tal vez con frecuencia porque siguiente semana o siguiente clase vamos a preguntar de preparaciones, ¿ya? En base a esto, ¿no? Platos. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de ingredientes, ¿no? Unampes payeñani, ¿no? Ah, choquempe, arrozampe, aychampe, chuñumpi, ¿no? Impi, 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 ¿ya? Entonces, eso vayan familiarizándose también para poder expresar varios productos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, Hanati, teacher. Hanicha. Claro, Hanagua. Ya, Walik, hasta aquí van a ir ¿Por qué es, practicando. Yatichiri, por qué ha escrito Nayan así adelante? Ah, ya. Pues porque, por ejemplo, si me dice Human Kunahuirani, Human Kunahuiranis, ¿tú qué alimento tienes, no? Entonces, en español podría decirse, ¿no? Maíz y papa, digamos, ¿no? Entonces, aquí en Aymara, por ejemplo, así no se puede decir, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, Hawasampe, Human Kunahuiranis, Hawasampe. Ah, ya, aunque se podría haber dicho, ¿no? Por ejemplo, Tonkompe, Hawasampe, pero de forma directa, ¿no ve? Ahora, con Nitua no iba. ¿Ya? No iba. Entonces, por eso, para que se coloque también para que de alguna forma se manifieste lo que hemos puesto el nitua, entonces hemos puesto Nayana, ¿no? Nayana, de mí, ¿no? Ah, ¿No? ya. Don compi hausen uthi, uthitu puede decir, por ejemplo. Entonces, es de haber, de tener, ¿ya? Ya, bien, hasta aquí entonces practican para la siguiente semana y alimentos se aprenden los más básicos, ¿ya? Por ejemplo, papa, no sé, la quinoa, no sé, la haba, ¿no? Entonces algunos alimentos se tienen que aprender, ¿ya? Walik, Yatichiri, sí, por favor, la traducción de la última frase, el Nayak Tunkumpi, Nayan Tonkompe Hausampi Utji. es Es como Nayan, de mí o yo tengo maíz y haba, sí, así más o menos. Aquí hay que interpretar, no es traducción literal, ¿ya? Entonces, como decir, yo tengo maíz y quinoa, maíz y haba, ¿no? Algo así, Ya, teachiri. Y ¿sí? también, decir, como nos estaba explicando, acá kunasa, y podríamos responder directamente Nayaj, Hawasa Hawa, así, directamente podría ser. No, pues acá con esto, ¿qué es, no? Ahora, podrías decir de esa forma, Hawasa Hawa es mi haba cuando esto de quién es, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, aquí me está diciendo Chitinki acá sacaja WhatsApp, ¿no? unasa, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué es? ¿No ve? Entonces, yo puedo decir, ukaj, hawasawa, ¿no ve? Eso es aba, ¿no ve? Pero otra cosa es, ¿no ve? Akaj, chitin, kisa, chitin, kisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Esto de quién es? ¿No? Pues ahí puedo decir, Ukas nayanki, ukaj, digamos, nayanki, ahora voy a decir con alimento, ¿no? Ukaj,
Hawasa, Hawa. ¿No ve? Entonces, la pregunta es diferente para expresar eso. ¿Ya? Está bien, ya Tichín. Walik, chakuchayin tañani. Micrófono na cantesipjam. Enciendan sus micrófonos. Mm. Takeni, takeni, takeni. Maya, paya, kimsam. Mataki, oli pankari. Stamha, konaku. Mapnaya, inyanaira. Sumatak, urtasinyani. Mapnaya, penina. Sumatak. Ay, 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 fueguito. Oli, pankari. Ay, ay, Waliki, waliki, hikisinkam takeni. Kanaya,